Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Maitreya. Vengo aquí hoy para traer mucha energía y mucha luz a cada niño, que actualmente está en la superficie del planeta Tierra. Todos son hijos de este planeta, las almas, una gran mayoría, son estelares, han venido de lejos, pero los cuerpos son hijos de este planeta, son productos de los elementos de este planeta. Cuando nace un niño, trae toda la energía del padre y la madre, por mucho que este niño rompa la energía con la madre y el padre, sus células son productos de las células del padre y la madre, no hay forma de cambiarlo. Los niños de este planeta al nacer reciben la energía de Gaia, la que les da un poco del aliento de vida junto con la chispa divina. Muchos mantienen esta energía, sienten amor, sienten gratitud por todo lo que este planeta les da, pero la gran mayoría no conoce el planeta, no siente nada, entiende que es solo un pedazo de piedra pura y que en los alrededores tiene tierra que les da comida y agua, que les da el líquido para beber, como algo sin vida, algo que funciona. No entienden muy bien cómo, pero saben que pueden extraer lo que quieran de allí, porque es un ser muerto sin vida. El amor a este planeta ha sido vivido por muy pocos a lo largo del tiempo. La conciencia de la conservación de este planeta nació no hace mucho y ha ido creciendo muy lentamente. Porque los intereses de quienes explotan y detentan el poder en el planeta son mayores que la propia conservación del planeta. Para estos destruir el planeta es el punto principal, no salvarlo, y una gran mayoría piensa así, que el planeta es inagotable. Si después de miles de millones de años la Tierra sigue produciendo, seguirá produciendo por unos pocos miles de millones más, podemos explotar la voluntad. Pero cada exploración que se ha hecho tiene consecuencias y muchos de ustedes lo verán. Esta gran mayoría que piensa que el planeta es inagotable e inalcanzable verá las consecuencias de sus propias acciones. No es el castigo de Gaia, no es la revuelta de Gaia, es una consecuencia de las acciones humanas mismas. ¿Cómo ves el planeta hoy? ¿Cómo te comportas con el planeta? ¿Lo respetas plenamente o al menos intentas dentro de tus limitaciones hacer algo que ayude al planeta? ¿Qué puedes hacer por el planeta hoy? Muchos responderán, no puedo hacer nada. Y este es el mayor error que cada uno de ustedes puede tener, porque cada pequeña acción, si se suma, genera un gran resultado. Cada uno de ustedes necesita hacer su parte. ¿Qué hacer? Esta ya no puede ser la cuestión, ¿qué hacer? Ya sabes, la forma de hacerlo es que necesitas encontrarlo. Hagan a cada uno de ustedes su pequeña parte, no piensen que es demasiado pequeña. Si cada uno mira su propio mini universo, que es su cuerpo, su hogar donde camina, donde trabaja y hace pequeñas acciones, estarán contribuyendo a su propio futuro, porque los pequeños gestos se pueden copiar y convertirse en grandes gestos. Nunca pienses que un pequeño movimiento no conduce a nada, conduce a grandes movimientos. Necesitas actuar, el tiempo está prácticamente agotado, hay muy poco para que este tiempo se acabe y simplemente recibes de vuelta todo lo que has provocado. Y te aseguro que no será un espectáculo muy bonito. Ahora bien, si actúas, si tienes conciencia y la usas, este punto puede ser minimizado y retrasado y en algunos puntos incluso eliminado, dependerá de la conciencia humana, dependerá de lo que la humanidad elija para su futuro. Así que comienza con pequeñas acciones, comienza con pequeños gestos, esto marcará la diferencia. Sentarse a esperar a que suceda no es la mejor solución. Actúen mientras aún hay un poco de tiempo, tomen las riendas de su planeta, si se toman de las manos por Gaia y comienzan un nuevo tiempo de conciencia y amor incondicional por este planeta. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.